especialidad que es la de aeronaves, que está muy relacionada con la actividad que se viene realizando aquí desde hace muchos años. Yo soy Álvaro Cueva Tejero, soy profesor titular de la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, bueno, ahora con una nueva denominación, la Escuela de Ingeniería Técnica Aeronáutica y del Espacio de la UPM, y allí pues desarrollo actividades relacionadas con las salas rotatorias, aeronaves, también aerogeneradores de hace aproximadamente 30 años, y esa es la razón por la que estoy aquí, para hablarles de alas rotatorias. Y he subtitulado la charla una historia apasionante de retos científicos y tecnológicos en un futuro de innovación, porque es así, ¿no? Los últimos 100 años, no solo en nuestro país, sino en otros países, a nivel internacional, el desarrollo de las aeronaves de las rotatorias ha estado plagado de retos científico-tecnológicos que han habido que ir superando y consolidando como de la continuación. Bueno, esta presentación intencionadamente no tiene índice. Y no tiene índice porque voy a seguir una línea histórica relacionada con hitos científicos, con hitos tecnológicos y también con hitos académicos, yendo y viniendo hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, así que prefería sentirme con un poco más de libertad. Y para su actividad le diré que es una expresión matemática, ¿de acuerdo? Que es fundamental para entender ciertos conceptos. Bueno, quiero empezar con una pregunta para poner a prueba nuestra intuición. Desde el punto de vista del fundamento del vuelo, ¿se parece más un helicóptero a un ave o un avión de ala fija a un ave? Pues una respuesta rápida, quizá poco meditada, pensando en la forma, nos haría pensar porque se parece mucho más un avión de ala fija, un aeronave de ala fija a un pájaro que un helicóptero a un pájaro, pero realmente la respuesta es la contraria. Y la razón fundamental tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, en una aeronave de ala fija, en un avión, las funciones de compensar las fuerzas fundamentales que aparecen en la aeronave en un vuelo de crucero, esas fuerzas fundamentales son el peso, W y la resistencia aerodinámica, la función de compensarlas recae en elementos que son independientes prácticamente. En el caso del peso se compensa con la sustentación que generan las dos semialas, y en el caso de la resistencia aerodinámica se compensa con el empuje que genera el sistema motopropulsor, ¿no? Un motor con una hélice o un turborreactor. En cambio, esas dos fuerzas, peso y resistencia, en el caso de un helicóptero, motor y un ave, deben ser compensadas por un mismo elemento. En el caso del ave, son las dos semialas. En el caso del helicóptero es el rotor principal. Para conseguir esto es imprescindible que ese elemento responsable de esas dos funciones desarrolle movimientos muy complejos. En el caso del ala de un pájaro, pues es el movimiento de aleteo, que no es un simple movimiento de subida y bajada. El pájaro debe realizar también torsiones del ala complejas. Y en el caso del helicóptero, el rotor principal del helicóptero, pues es un movimiento, como les voy a enseñar ahora, además del punto de registro. Además del propio de rotación, esto es una bala de un Volvo PO-105 que está siendo observada posicionando la línea de vista en el rotor, pues debe ser un movimiento de batimiento al que ha aludido el coronel Aguirre, un movimiento de cambio de paso, y aquí no se aprecia que también hay un movimiento de arrastre sobre la posición de la pata de giro, determinado por la cabeza del rotor, hay un pequeño adelanto y retraso. Este matiz, el hecho de que la pala del rotor del helicóptero deba desarrollar estos movimientos complejos, condicionó en los primeros años del desarrollo de los aeronaves de las rotatorias el conseguir los primeros éxitos, retrasar la construcción de los primeros éxitos de vuelos seguros respecto a la partida. Y esta figura ilustra precisamente esa evidencia. Aquí lo que les represento
es el número de intentos de volar, exitosos o no. A lo largo de los años, aproximadamente desde 1750 hasta mitad de la década de los años 50 del pasado siglo. La línea de puntos azules representa el número de intentos, por ejemplo, hasta 1750 en torno a unos 20 intentos de lo que llamamos en la ruta aeronáutico los tower jumpers, los saltadores de torres, ¿no? Imitadores de aves que se lanzaban desde sitios elevados sin demasiado criterio científico, criterio técnico, con mucho arrojo y mucho valor, pero sin digamos, una conceptualización del fundamento del vuelo. La curva de puntos rojos representa los intentos de volar con alas rotatorias. Y esto es bastante contraintuitivo, porque hasta aproximadamente 1860 los intentos con ciertos contenidos científico-técnicos, ¿no? Meditados, estudiados, utilizando alas rotatorias, superaban a los intentos con la fija, y eso es contraintuitivo, ¿no? Porque imitando la naturaleza, precisamente cayendo en esa confusión de asociar vuelos de ala fija con vuelos de pájaros, parece intuitivo que los intentos de volar, los pioneros, imitasen a los pájaros utilizando alas, ¿no? Pues no es así. En torno a 1870, los intentos de volar con ala fija empiezan a superar claramente, vienen determinados por la curva verde, los intentos de volar con alas rotatorias. Y este cruce de las curvas lo que evidencia es que los pioneros estaban, como decía Coronel Aguirre, enfrentándose a las dificultades técnicas de hacer girar el motor de forma controlada y que permitiese el vuelo pilotado. Estos puntos rojos que les destaco, más gruesos, son hitos científicos a los que me referiré enseguida. Para que se hagan una idea, el hito fundamental de la aviación de ala fija viene marcada por este cuadrado verde que representa el primer vuelo de los hermanos Wright. Se produce en 1903. No es hasta 1946 cuando se consigue un vuelo certificado con un helicóptero. Por supuesto, ha habido antes de esa fecha muchos vuelos exitosos, pero las autoridades aeronáuticas no consideran que el vuelo de un helicóptero es seguro y les enseñaré el modelo enseguida hasta 1946. Todo esto evidencia la dificultad de volar con la rotatorias y los retos tecnológicos que ha habido superar. Estos puntos que destaco, correspondientes a fechas con triángulos amarillos, son el otro conjunto de eventos a los que me referiré. Las contribuciones científicas y los hitos académicos que se han producido en nuestro país y fuera relacionados con las alas rotatorias. Muy bien. En cuanto a la concepción, pues si nos remontamos años atrás, ya existen grabados en la antigua China, que se datan de varios cientos de años antes de Cristo, donde ya se plasman imágenes de lo que son hélices, ¿no? A las rotatorias. Son juguetes, pero ya significa que el ser humano estaba pensando en volar con el concepto de atornillarse en el aire, que refleja muy bien Leonardo da Vinci, ¿no? Allá por el siglo XV con su conceptualización del tornillo volador, que no llegó a volar. Es un poco más tarde, hacia 1750, cuando ya los académicos y los ingenieros, con un poco más de perspectiva técnica, empiezan a intentar diseñar a un nivel de prototipos, de juguetes, sistemas que utilizasen alas rotatorias. Dos hitos destacables son los que se deben a la escuela rusa con Lomonosov y la escuela francesa con Dunois y Bienvenu, que idean pequeños juguetes movidos con resortes, con gomas o con cuerdas, intentando ya poner ciencia y técnica al concepto de volar con alas rotatorias. Con el desarrollo de la máquina de vapor, pues los ingenieros pioneros ven el cielo abierto en cierto modo, ¿no? Piensan en la idea de conectar rotores, cuya forma, como pueden ver ahí, pues es muy primitiva, a un eje movido por una máquina de vapor. Por supuesto, fracasan. Y el motivo por el cual fracasan es porque se les presenta el primer gran reto que ha habido que vencer para conseguir volar con alas rotatorias exitosamente. Y es que en esta época, hacia mediados del siglo XIX,
todavía no se había aplicado teoría para relacionar las variables fundamentales que se relacionan en un problema de vuelo con la rotatoria, en la condición más simple, un vuelo a punto fijo. Me explicaré. No es hasta que, pues grandes genios, ¿no?, de la psicomatemática y la ingeniería, como son Rankine, la familia Fluch, padre, hijo, Minkowski, de la escuela rusa, o Werth de la escuela alemana, hacen uso de los principios de la mecánica de fluidos, que ya se habían desarrollado décadas atrás, y las aplican al problema de un rotor que tiene que sustentar una determinada masa. Y llegan, y esta es la única fórmula que, como decía, comentaré, a establecer, pues eso, a finales del siglo XIX, principios del XX, los fundamentos de la teoría de cantidad de movimiento, que es la teoría más simple, más idealizada, que nos permite relacionar las variables más importantes que están involucradas en un problema de un motor sostenedor. Esas variables son las cosas que tenían que decir los pioneros. Oye, si yo quiero mantener en vuelo estacionario a punto fijo un peso de valor W, ¿qué tamaño tiene que tener mi rotor? ¿Qué superficie? Si quiero hacerlo volar en una atmósfera con densidad del aire de valor ρ, y una vez que haya decidido esto, ¿qué potencia tengo que prever? ¿Qué potencia tiene que tener mi sistema motopropulsor? Cuando aquellos pioneros que con muy buena intención equipaban aeronaves con plantas de potencia basadas en la máquina de vapor, empezaron a hacer aplicación de esas fórmulas, pues se llevaron un jarro de agua fría. Doble. El primero fue que, claro, los dimensionales de superficies con aquellos intentos, pues, yo diría un poco inocentes de rotores, no estaban dimensionados correctamente para los pesos que querían elevar, porque no estaban aplicando teoría. Y además, la potencia disponible de las plantas de potencia basadas en la máquina de vapor para el peso que tenían los dispositivos, pues eran enormes, ¿no? Demasiado peso, poquísima potencia para ese peso. Y ese fue un segundo reto que hubo que resolver. Ese segundo reto se resuelve de la mano de la aparición o de la incorporación de los motores de combustión interna, motores de émbolos, y la incorporación del aluminio, y sobre todo del aluminio de calidad aeronáutica. Estas cosas están ocurriendo simultáneamente a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El Coronel Aguirre ha destacado muchísimos hitos interesantes que hay que tener en cuenta en el desarrollo de las obras rotatorias. Yo me referiré solo a 3 o 4 por algún matiz que les quiero destacar. Por la incorporación del motor de vapor, del motor de combustión interna, estamos en 1907 cuando Paul Cornu introduce por primera vez el concepto de helicóptero, con unión de dos términos, como unión de dos términos, como unión de dos términos del griego, helikoeos, que significa espiral, y teo, que significa ala. Como pueden ver, es un helicóptero con dos rotores en tándem. Consiguió volar apenas 30 centímetros durante 20 segundos, pero ya incorporaba la planta de potencia que iba a garantizar el éxito. A partir de aquí aparece otra serie de problemas, de retos que hay que ir resolviendo, que tienen que ver con la controlabilidad. Ya existe la posibilidad de que las aeronaves se eleven en vuelo a punto fijo, pero empiezan a surgir los problemas de vuelco, los problemas de pilotaje. En esta situación es fundamental la contribución de Juan de la Cierva. Me referiré brevemente a 3 hitos, porque quiero relacionar los trabajos de este ingeniero con su vertiente científica y también con su vertiente académica. Como decía el coronel Aguirre, Juan de la Cierva conceptualiza una forma de volar, en vez de utilizando alas fijas, alas que giran. En ese momento, hacia 1920, el problema de motorizar un rotor es evidente, como os he dicho. Las plantas de potencia adecuadas se empiezan a introducir, aparecen los problemas de controlabilidad. Juan de la Cierva conceptualiza otra forma de mover el rotor.
no motorizándolo con un eje, sino provocando que una corriente de aire lo atraviese, provocando el filo de González. El mecanismo de funcionamiento se conoce como autorrotación, y ese es el mecanismo por el cual funcionan los molinetes de los niños. Los molinetes de juguete de los niños, cuando el niño corre y el molinete gira, no se percibe porque es un tamaño muy pequeño, pero el niño tiene que ejercer una fuerza al desplazar. Esa fuerza es la que cuando la Tierra destina a compensar el peso de la aeronave. Y en ese momento, con el primer vuelo exitoso, que como decía Pablo Raguila, se produce con el C4, tenemos una unidad del C4, creo, una unidad bipada en una exhibición que creo que ahora se verá, se inicia el descubrimiento de un montón de procesos complejos que Juan de la Cierva intuye por primera vez y a los que se enfrenta por primera vez.